Les saludo con la preciosa paz del Señor y con un agradecimiento profundo porque cada vez que Dios nos permite dirigirnos, cada vez que Dios nos permite leer su bendita palabra, es motivo de agradecimiento porque no solamente que compartimos sus bendiciones, sino que somos todos bendecidos. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido si esa bendición es para usted y para mí? Hoy Dios quiere que recordemos que Él quiere bendecirnos, que Él quiere cuidarnos, que Él anhela que nuestra vida sea completamente diferente y sobre todo llena de felicidad. Y es por esto que yo quiero compartir en esta ocasión una porción bíblica de el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3 y versículo 4 lo vamos a leer. La palabra de Dios dice, Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esta es la palabra de Dios. Y en base a esto, quiero yo desarrollar esta reflexión mencionando sobre todo cómo Dios obra en nuestras vidas, declarando allí, mencionando muy claramente, tú, ¿quién? Dios, guardará en completa paz. ¿A quién? Porque dentro de todo este trajín, de toda esta situación, ya sea solamente en el hecho de trabajar, de movilizarse, de irse de un lugar a otro, sobre todo en las ciudades en donde hay tanta congestión, ¿no es cierto? Esto implica que realmente no hay la suficiente paz. Nosotros podemos darnos cuenta, ¿no es cierto? Y hasta a veces a nosotros también nos ha pasado que al querer movilizarnos de un lugar a otro, hay tanta congestión que es imposible y hay el riesgo de chocarse, en fin, hay muchas cosas en donde uno no está tranquilo, no está sino nervioso, tratando de evitar cualquier problema y quién sabe, ¿no es cierto? Hay uno más agresivo que otro, en fin, entonces esto a veces nos quita la paz, pero la palabra de Dios dice, y quiero repetir, tú guardarás en completa paz. Y preguntaba anteriormente, ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Entonces, esto es lo que yo quiero mencionar, que definitivamente, en primer lugar, nosotros nos vamos a sentir felices, tranquilos, en paz, cuando nuestro pensamiento esté dirigido o esté perseverando. ¿En quién? En Dios. Ahora, yo quiero referirme a una frase que un sabio dijo. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Entonces, como yo estoy pensando, lo que yo estoy eh, maquinando, si yo, lo que yo estoy pensando aquí, aquí adentro antes de pronunciarlo, antes de manifestarlo, antes de hacerlo una actividad, ¿qué es lo que sucede? Dice que depende.
no de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy viviendo, sino de mi pensamiento. Porque en realidad yo puedo estar ejecutando diferentes actividades cuando mi pensamiento no es el correcto o no está a tono con mis actividades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hasta yo me equivoco o simplemente yo estoy pensando en alguna otra cosa que en realidad quisiera hacer y no lo que estoy haciendo. Entonces, por eso, ¿no es cierto? Repito, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Entonces, el Señor utiliza diferentes instrumentos o personas para darnos su palabra y animarnos. ¿A qué? A perseverar ante las dificultades o adversidades que se nos presentan en el camino. Porque es así, hay muchas cosas que se nos van dando, pero ¿qué es lo que pasa? No nos gusta pasar por dificultades o adversidades. A mí no me gusta, pero recordemos que que las pruebas, la crisis, son fases que en nuestra vida nos ayudan a crecer. Entonces es muy necesario pasar por todo eso, porque allí nosotros crecemos, maduramos y nos damos cuenta sobre todo que en medio de esas dificultades y sobre todo cuando pasamos de esas dificultades, nos damos cuenta que no hemos sido nosotros, sino Dios dándonos esa sabiduría para salir de todo esto. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro pensamiento? ¿Cómo nosotros debemos manifestarnos? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Además, nuestro carácter es fortalecido en medio de las pruebas, es fortalecido en medio de esas dificultades. Y nuestra fe en el poder y cuidado de Dios se hace más sólida y segura. Es por esto que realmente todo esto hay que pasarlo, pero ¿dónde está nuestro pensamiento? Porque en medio de las circunstancias por las que nosotros podemos estar atravesando, nosotros podemos estar pensando y decir, esto es lo peor que me pasó y de aquí no voy a salir. Pero cuando nuestro pensamiento está en Dios, le aseguro que siempre nosotros tenemos una salida, que siempre nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos sacará de ese problema. Recuerde, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es algo adicional que yo quiero mencionar en este momento. No se trata solamente de estar pensando constantemente en algo. Y en este caso, yo voy a estar constantemente pensando solo en Dios, cuando no confío en Él. No, yo pienso en Él y pienso en mi solución y pienso en todo lo que Él está haciendo en mi vida porque yo confío en Él. Tal es así que el versículo 4 decía, ¿no es cierto? Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Es allí entonces donde nosotros nos podemos dar cuenta que nuestro pensamiento define lo que realmente nosotros estamos haciendo o lo que vamos a hacer. La pregunta aquí sería, ¿en qué piensa? ¿En qué está pensando usted en este momento? ¿O en qué está pensando cuando está en un problema? No importa el pensamiento que pase por su mente, ya sea esto de necesidad, de problemas financieros, de enfermedad, de resultados que tal vez el médico le entregó y esos resultados son completamente negativos. En fin, hay cosas tantas que se presentan. O simplemente en el pensamiento de que puede usted
perder su trabajo o de que hay dificultades para hacer algo. En fin, tantas y tantas cosas. ¿Cuál es el pensamiento? No importa, decía, cuál sea el pensamiento, nosotros podemos llevarlo a los pies de nuestro Señor y decir: Señor, mi pensamiento eres tú. Y por lo tanto, en base a todo lo que hoy me está pasando, yo confío plenamente en tu misericordia, en tu favor, y sé que tú me sacarás de todo esto. Consideremos algo muy importante, porque yo le decía, ¿no es cierto? Uno puede tener un pensamiento positivo, o uno siempre puede estar pensando en que todo va a salir bien, porque en realidad todo está bien y no hay mucho problema, no hay mucha dificultad, porque hoy por hoy, por ejemplo, estoy yo en mi casa, no salgo, estoy tranquilo, Dios me ha dado la provisión necesaria y no pasa nada. Pero los que creen o creemos en Dios, todos los que creemos en Dios, pero se presentan tentaciones, se presentan dificultades, se presentan circunstancias en las que difícilmente uno con nuestras propias fuerzas podemos salir. ¿Qué es lo que sucede? Es por eso que yo le decía, aquí viene algo muy importante y quiero que por favor me acompañe al libro de Apocalipsis capítulo 3, que son los mensajes a las iglesias, ¿no es cierto? En este caso, el versículo 7, aquí menciona el mensaje a la iglesia de Filadelfia, la iglesia verdadera en medio de la iglesia profesante. Mire, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí nos vamos a dar cuenta de que definitivamente eh, la iglesia de Filadelfia, en primer lugar vamos a ver, ¿no es cierto?, que escribe, dice el ángel de la iglesia en Filadelfia. Pero, ¿qué era Filadelfia? Era la ciudad de un centro de difusión del lenguaje y cultura griega. Ciudad hermosa y de gran actividad comercial. Esta ciudad contaba con varios templos, pero no templos a nuestro Dios, sino varios templos a diferentes dioses. Y entre esos dioses estaba el dios Baco, dios del vino. Entonces su culto en gran medida desordenado e inmoral. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Hay algo tremendo que se daba en toda esa situación, y como le decía, no solamente era el templo de Baco, sino diferentes templos, diferentes creencias, idolatrías y sobre todo un desorden desmedido de esa ciudad. Entonces Baco era conocido como el libertador. Escuchen esto, por favor. Baco, el dios del vino, era conocido como el libertador, pues mediante el vino, ¿qué hacía? Liberaba a la persona de su ser normal, mediante la locura, el éxtasis y el desorden sin medida. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy mostrando? Que había una inmoralidad en ese lugar, que había diferentes tentaciones en esa ciudad. Pero la iglesia de Filadelfia era una congregación fiel y con una perseverancia que el Señor destaca, que el Señor muestra. Y es así como hoy nosotros debemos mantenernos. ¿Existen tentaciones hoy? Desde luego que sí, y muchísimas tentaciones. Hay muchas cosas que en el área de económica, uno tiene muchas tentaciones. Hoy por hoy hay maneras de de tener dinero fácil. Sí, es una tentación y muchos han caído en eso. Hay situaciones en donde definitivamente la tentación está en el libertinaje, en especial la juventud, está haciendo cosas que realmente no debería, pero es la tentación que está allí.
constante, permanente. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros podríamos decir, ¿no es cierto? Así como en la iglesia de Filadelfia, así como nosotros hoy en la actualidad, nuestra congregación, nuestra iglesia debería mantenerse fiel y perseverar en el Señor. Por eso destaca allí en Apocalipsis capítulo 3, pero el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que nos damos cuenta que definitivamente la perseverancia o el perseverar o el pensamiento que persevera en el Señor es un pensamiento que confía en Dios. Más allá de lo que ven nuestros ojos, más allá de lo que nuestra mente puede imaginar, más allá de lo que podemos entender o esperar. Sí, eso es lo importante. O sea, no se trata simplemente de decir, yo creo. Lo importante es perseverar. Ahora déjeme mostrarle algo adicional. Yo he visto, y con mucho dolor, en personas a quienes yo amo, a quienes yo quiero mucho, que asistían a la iglesia, escuchaban la palabra, eran alimentados con la bendita palabra de Dios, y de pronto se fueron. Ya no quieren saber más de Dios. ¿Y sabe qué? Entonces, ¿dónde está el pensamiento? ¿En qué están ellos pensando? En probablemente muchas otras cosas, pero menos. Su pensamiento persevera en el Señor. Y bueno, diría, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema? El asunto es este, que se dejaron llevar muy fácilmente por la tentación, se dejaron llevar muy fácilmente de las cosas fáciles, ¿no es cierto? Probablemente divertidas, en donde están haciendo lo que quieren, pero lo importante es preguntar, ¿es esto lo que realmente se debería hacer? Yo diría, como en el libro de Job lo menciona, vuelve en amistad con Él. Y persevera en la palabra, persevera en la oración, persevera en clamarle a Dios, persevera en la comunión con los demás. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por esto, hoy nosotros vemos que cuál debe ser nuestro pensamiento, en qué está perseverando nuestro pensamiento. Decía que la palabra fidelidad, también podemos acá nosotros ver que es un término griego de pistos que además quiere decir digno de confianza. Y sabe que eso es lo que Dios veía en la iglesia de Filadelfia, que había confianza, que eran dignos de confianza. Esto implica evidencia probada. Esto implica que había un testimonio de esa iglesia, que a pesar de estar rodeados por diferentes templos, diferentes dioses, diferente idolatría, diferente tentación constante y permanente, ellos permanecían fieles, perseveraban en el Señor, perseveraba su pensamiento en Dios. Es por esto también que aquí nosotros podemos decir, hoy, si usted está escuchando esta palabra, por favor, siga escuchando, que este mensaje probablemente usted necesitaba escuchar. Hay muchas personas que están, como solemos decir vulgarmente, quieren tirar la toalla, quieren salir de todo esto. No lo haga. Persevere en el pensamiento en Dios, persevere, porque Dios nunca falla. Él no ha fallado. Dios es fiel y su misericordia es nueva cada mañana. Aleluya.
La iglesia de Filadelfia fue una congregación, sí, fue una congregación que a pesar de las adversidades permaneció en la palabra. Y el Señor fue propicio a ellos, pues los protegió de manera sobrenatural. De la misma forma, nosotros podemos, si nos mantenemos fiel, si perseveramos en la oración, si perseveramos en su palabra, si perseveramos en la comunión con los demás, ¿sabe qué? Dios va a ser propicio a nuestras vidas. Dios va a hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Hay muchas personas en donde dicen, no sé qué hacer. Yo ya tengo muchos problemas. Tengo problemas en mi matrimonio. Tengo problemas en mi trabajo. Ya no sé qué hacer. Yo lo único que le digo es persevere. Que su pensamiento esté siempre en Dios, enfocado. No se trata simplemente porque hay a veces un malentendido. Uno cree que perseverar es aguantar, a ver qué sucede. Perseverar es resignarse. No, perseverar es confiar en Dios de que Él nos dará la solución a todos nuestros problemas. Perseverar en Dios significa confiar que Él hará. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, por eso, si nosotros recordamos, ¿no es cierto?, que dice la palabra de Dios en Isaías. ¿Qué mencionaba allí? Declara allí la palabra de Dios, ¿no es cierto?, de lo que leímos nosotros inicialmente. 26:3. Tú guardarás en completa paz. Es justamente. A veces uno dice, pero oye, ¿qué le pasa a esa persona? Tiene tantos problemas, está con una situación tremenda, pero si tú le ves, tiene paz en su corazón, está tranquila, ¿sí? ¿Por qué? No soy yo, no es esa persona, es Dios manifestando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero aquí, ¿quién es lo que dice aquí? ¿Quién es el que recibe? ¿A quién guarda Dios en completa paz? Recuerde, a aquel cuyo pensamiento persevera en Él. ¿Por qué? En Él ha confiado, en Dios ha confiado. Entonces allí está el secreto. No simplemente que yo voy a estar pensando, decir, no, yo quiero que me vaya bien, yo quiero que haya paz en mi corazón, voy a pensar en Dios, no es eso. No, yo lo que tengo que hacer es cada vez que viene alguna dificultad a mi vida, cada vez que hay algún problema en mi vida, yo pienso que Dios obrará, que Dios está obrando, que Dios está trabajando, que Dios está haciendo, que Dios está bendiciéndome. Porque no es bendición solamente cuando no hay problemas, no. La bendición justamente uno ve en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, ahí ve la mano de Dios. Y es por esto que debemos tener en cuenta que es muy interesante que en la persecución de la iglesia de Filadelfia, quiero mencionarle algo, ellos no sufrieron, en la invasión musulmana permaneció intacta. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Y hay algo interesante, los musulmanes le llamaron a la iglesia o a la ciudad de Filadelfia Al-Ashir, que quiere decir ciudad de Dios. De la misma manera, en cada uno de nosotros, cuando Dios nos guarda en completa y perfecta paz, ¿qué es lo que sucede? Que también dirán, esta persona es un hijo de Dios, esta persona es de Dios. Porque uno está mostrando que no solamente nuestro pensamiento persevera, sino que nosotros confiamos y sabemos que Dios está obrando. Esa es la gran diferencia. Entonces, una vez más, podemos ver en la Escritura que poderoso es Dios para guardar su simiente, para guardar a su iglesia, para guardar a todos aquellos que pensamos, que creemos, que estamos seguros que Dios
nunca nos va a fallar. Entonces nuestro buen Dios ha prometido no desamparar a su iglesia. No, hay grandes tesoros, de grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Recuerde, hay algo muy importante que nosotros tenemos que darnos cuenta con esta reflexión, con lo que Dios está hablando a nuestras vidas. No se trata solamente de aprender a pensar en Dios en el momento que tengamos problemas. No, significa que yo confío plenamente en Dios, que cuando viene la situación, cuando viene un problema, cuando viene la dificultad, yo pongo en manos de Dios, porque en Él confío, porque yo sé que mi Dios tiene el control de mi vida, porque yo sé que Él me da paz, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es solamente de Dios. No, no se trata de simplemente yo que voy a tratar de fingir. No, hay paz en mi corazón. Hay problemas, sí, pero hay paz en mi corazón. ¿Por qué? Yo dependo de Dios, yo dependo de su palabra, yo busco la respuesta a mis problemas en su palabra. Él me está hablando a través de la Biblia, de las escrituras sagradas. Él me está mencionando algo que yo necesito conocer. Y esto me mantiene firme, me mantiene seguro, porque mi Dios Todopoderoso es quien realmente quiere lo mejor para mí y para usted. Muchos creyentes han pensado que la perseverancia es un asunto de aguantar, le decía anteriormente. Eh, Simplemente, sí, yo voy a perseverar. Esperemos que algún día Dios se acuerde de mí. No, eso no es perseverar. Eso significa resignarse, acostumbrarse. ¿Qué significa eso? Cualquier otra cosa, pero menos perseverar. Perseverar, le decía, es cuando uno sabe que Dios está obrando, cuando uno tiene fe y voluntad. Es decir, quien persevera ejercita su fe en Dios de manera correcta. Amén. Gloria a Dios. Quien persevera ejercita su fe en Dios de manera correcta. Porque yo estoy perseverando porque sé que Dios está obrando. Yo estoy perseverando porque yo confío en mi Dios, que Él nunca falla. Yo estoy perseverando porque mi Dios está anhelando que yo esté bien. Entonces, perseverar con una mente puesta en el Señor significa que nuestros pensamientos siempre estén en Él. Su promesa se cumplirá en mí. Y Él entonces me guarda en completa paz. Tal es así que una de las situaciones en donde a veces preguntan, dice, ¿cómo sé si es de Dios? ¿Cómo sé si debo hacer esto o no? ¿Cómo sé si no sé cómo definir? Y a veces la respuesta es simple. Solamente si tú tienes paz, eso es de Dios. Y es así, ¿por qué? Porque mi pensamiento está en Él. El momento en que yo estoy pensando en Él, yo tomo decisiones en donde pido a mi Dios dirección y le digo, Señor, ¿esto puede realmente separarme de ti? ¿O me puede más unir o acercarme más a ti? Entonces, ¿qué es eso? Me da paz. ¿Por qué? Estoy haciendo lo correcto. Estoy buscando la dirección de mi Dios. Esto implica tener un pensamiento o tener la mente puesta en el Señor. Entonces, decía, ¿no es cierto?, que es muy importante que nosotros mantengamos ese pensamiento, que nosotros mantengamos siempre el deseo y el anhelo de agradarle a nuestro Dios. ¿Por qué? Yo quiero mencionarle adicionalmente
algo muy importante, en donde está escrito en la palabra de Dios, Proverbios 23:7, que dice, eres el resultado de tus pensamientos. Repito, eres el resultado de tus pensamientos. Si yo estoy pensando en mi Dios, si yo pongo mi pensamiento, si prevalece mi pensamiento en Dios, hay paz en mi corazón. Si yo mantengo esa comunión con mi Señor y siempre busco su dirección, ¿qué es lo que sucede? Dios está obrando en mí y me da paz. El momento en que tal vez inconscientemente yo me desvío y estoy haciendo algo malo, ¿qué es lo que sucede? Hay inquietud en mi corazón. Me quitan la paz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Regreso y pido la sabiduría y la dirección a mi Dios para que Él me guarde en completa paz, porque mi pensamiento prevalece en Él. Aleluya, gloria a Dios. Entonces le decía, lo importante de todo esto es que mi pensamiento está en alguien porque yo confío plenamente en Él. Mi querida hermana, mi querido hermano, amigo, amiga, lo que Dios hoy nos está mostrando es que definitivamente Él siempre nos bendice cuando acudimos a Él. Dios siempre nos da las herramientas. Escuche esto, por favor. Dios siempre nos da las herramientas necesarias y útiles para que nosotros podamos salir de cualquier dificultad. Cuando nuestro pensamiento está en Él. Cuando nosotros confiamos plenamente en Él. Repito lo que hace un momento dije. Si usted estaba a punto de renunciar y de alejarse de la congregación, de la palabra, de nuestro Dios, por favor, reconsidere. Y sobre todo, lo que yo le pido en este momento es persevere en la oración, persevere en leer la palabra y con seguridad encontrará paz, armonía, gozo en su interior, en su familia, en todo lo que a usted le rodea. Porque definitivamente es Dios el que está obrando en cada uno de nosotros. Yo quiero concluir con algo muy importante. ¿Sabe que a veces lo que más nos quita la paz son aquellas personas que quieren hacernos daño? Pero déjeme decirle algo. Dios usa hasta al enemigo para protegernos. Sí, cuando nuestro pensamiento está en Él. Y está escrito allá en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 28 al 30, en donde la palabra de Dios es muy clara. Y por eso le decía, yo quiero terminar con esto, porque es muy necesario que a veces hay alguien que quiere quitarnos la paz. Pero si nosotros dependemos de Dios, nosotros siempre estamos pensando en Él, no importa el daño que el enemigo quiera hacernos, porque Dios nos protege, hasta usándole a Él. Sí, hasta usándole al enemigo. Dice Éxodo 23, 28 al 30. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Versículo 29. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti
las fieras del campo. Versículo 30. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Mire qué interesante. A veces igual nosotros decimos, Señor, pero ha pasado demasiado tiempo en esta prueba, ha pasado demasiado tiempo en que estoy sin trabajo, he pasado demasiado tiempo, Señor, en esta situación tan lamentable, he pasado tanto tiempo, Señor, en esta enfermedad, por favor ayúdame. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Sabe que Dios tiene su tiempo? Y hay ocasiones en que nosotros no podemos entender, pero dice aquí claramente, no, puede ser que pase más de un año, puede ser que Dios podría. Y dice allí, quitarle al enemigo así, al instante, pero no, lo va a hacer poco a poco. Hasta que nosotros nos fortalezcamos, hasta que nosotros podamos darnos cuenta que necesitamos perseverar en la oración, hasta que nosotros nos demos cuenta que cuyo pensamiento esté siempre perseverando en el Señor, porque en Él hay confianza, porque nosotros confiamos en Él. Claro, entonces cada vez la situación se hace difícil, no importa. Recuerde, persevere en Dios, porque Él nunca falla. Él llega siempre en el momento apropiado. Él llega en el momento propicio. Por lo tanto, persevere, no desmaye, no se aleje, no se deje convencer por el enemigo. No, recuerde, Dios puede usarle hasta al enemigo para darle protección. Que el Señor bendiga poderosamente. Y le recuerdo, el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Dios, porque en Dios ha confiado. Que el Señor bendiga poderosamente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con usted y con toda su familia. Bendiciones y hasta pronto.